Buenos días. Entonces, en la clase de hoy vamos a pensarnos un poco con respecto, pues, como a la actividad final de este curso. ¿Sí? Esa actividad final yo propongo entonces que la hagamos de forma práctica. Entonces, por eso hoy les quiero compartir esa presentación en la que explico cómo se elabora una encuesta y qué instrumento o qué herramienta vamos a utilizar nosotros entonces para la elaboración de dicha encuesta. Ya, bueno, ¿por qué hablo entonces ahorita desde ya hablando pues como del examen final? Porque recordemos entonces que ya hoy es 5 de noviembre y los exámenes finales arrancan desde el 28 de noviembre, van desde el 28 de noviembre hasta el 5 de diciembre, o sea que a nosotros nos correspondería el examen final eh, el 3 de diciembre, ¿cierto? O sea, tendríamos exactamente casi un mes. ¿Sí? Sí, tendríamos 4 semanas a partir de hoy. Muy bien. Entonces, vamos a hacer un ejercicio práctico. Vamos a hacer un ejercicio práctico de cómo elaboramos nosotros o cómo podemos nosotros elaborar una encuesta. Eso es pensando entonces, como les decía, en el trabajo final. El trabajo final te va a ser práctico. O sea, vamos nosotros a diseñar una encuesta. ¿Sí? Esa encuesta entonces que diseñemos, la idea es que la aplicamos utilizando entonces algunos recursos que podamos tener pues como a la mano. Lo ideal entonces es que utilicemos herramientas multimediales, ¿cierto? En nuestro internet y las redes sociales. Y recogiendo pues como la información, entonces logremos hacer pues como todo el análisis. ¿Sí? Bien. Si tienen de pronto en alguna pregunta en algún momento, me van indicando, ¿cierto? Para que entonces me puedan, pues para poderles entonces como ayudar. Bueno, profe. Bien. Entonces, la encuesta, básicamente, una encuesta es entonces una herramienta estadística, una herramienta pues para recolección de información. Se utiliza normalmente, aquí el cuento hacen de forma muy categórica esto, pero no siempre pues es de esa manera. Es una técnica de investigación cuantitativa, ¿cierto? Normalmente dentro de las investigaciones cuantitativas se hacen entonces encuestas, pero en las investigaciones cualitativas uno también puede utilizar encuestas o algunos formularios para eh, recolectar información. Eso básicamente entonces es un procedimiento pues que estandariza la forma de cómo se interrogan las personas y cómo a partir de esas interrogantes eh, encontrar información que pueda ser entonces analizada y pueda ser utilizada en un trabajo, ¿sí? Para el estudio, por ejemplo, de una población o de una muestra poblacional. Nosotros, la intención, como les mencionaba ahorita, es que logremos entonces diseñar una encuesta, tomemos pues como un tema específico, diseñemos entonces esa encuesta y a partir entonces de esa información que recolectemos, logremos entonces presentar un informe, ¿sí? Logremos entonces presentar un informe estadístico. Es entonces lo que nos menciona entonces acá. O sea, las ventajas de elaborar una encuesta, entonces que nos permite tener un informe estadístico o un informe descriptivo de la población o de la muestra poblacional, ¿sí? Podemos entonces nosotros recolectar apreciaciones reales, ¿cierto? Tratando pues de que las personas nos hayan contestado de forma eh, verídica las preguntas que nosotros estamos formulando. Entonces podemos entonces tener información de hechos, pueden ser presentes o hechos pasados, pero esa información viene entonces de los datos o del conocimiento pues, que tengan las personas, ¿cierto? Y a partir de esa información uno puede hacer entonces ciertas previsiones
sobre hechos futuros. ¿Sí? O sea, cómo va a ser entonces el comportamiento de esa población frente a esa situación en particular. Bien, lo otro, bueno, entonces es que permite la estandarización de los datos, ¿cierto? Recordemos entonces que cuando hablamos de estandarización de los datos es que en la investigación, le hago una pregunta, ¿ustedes han visto ya metodologías de la investigación? ¿Ya han ¿Cómo, visto, profe? ya vieron metodología de la investigación? Sí, señor, el semestre pasado. Ok, en metodología de investigación entonces tenemos dos formas, o sea, básicamente dos paradigmas de investigación, ¿cierto? El paradigma cuantitativo y el paradigma cualitativo. En la parte cualitativa, por ejemplo, la información a veces se torna un poco subjetiva, ¿sí? Y entonces en una entrevista, en una observación directa o algo así, en, interviene mucho el proceso pues como de subjetividad, la forma o de cómo entendemos nosotros el mundo o la forma como las personas, ¿sí? La forma como las personas comprenden cierto fenómeno particular, ¿cierto? En cambio que en la investigación o en las investigaciones cuantitativas, pues los datos están dados allí, ¿sí? Y ya nos toca entonces a nosotros es tomar los datos tal cual como nos los dan, ¿sí? Bien. Alguna desventaja de las encuestas es eso. Estas encuestas, como nos estandarizan los datos, entonces no permite hacer un análisis profundo de los mismos. O sea, cuando hablamos de análisis profundo, entonces es que, por ejemplo, si yo le pregunto a ustedes, ¿les gusta practicar deporte? Ustedes me pueden contestar sí, no. Pero si yo no hago más preguntas, ese sí, por ejemplo, o ese no, bueno, recordemos, por ejemplo, que la práctica del deporte es un hábito de vida saludable, ¿cierto? Pero si José, por ejemplo, me dice, no, yo no practico deporte, entonces yo no estaría ahondando el por qué José no practica algún deporte. ¿Sí? Puede ser entonces porque, a pesar de que el deporte es un hábito de vida saludable, puede que José tenga prescripciones médicas para practicar el deporte, por ejemplo. O sea, le han dicho que no puede practicar ningún deporte, o que tenga una incapacidad, o que tenga entonces una limitación, o que realmente no tenga un gusto por ningún tipo de deporte. Puede suceder. Pero un simple sí o no no nos deja analizar de forma más detallada esa información. Entonces la idea, cuando nosotros hagamos una encuesta, es que las preguntas nos den luces sobre esa información, ¿cierto? Nos den información al respecto. ¿Sí? Bien. Entonces, tener claro aquí que cuando hagamos entonces una encuesta debe tener entonces algunos puntos, que dice que debe tener algunos puntos mínimos que deben de revisarse. ¿Cuáles son esos puntos mínimos? O sea, siempre que nosotros vamos a diseñar una encuesta debemos tener en cuenta los siguientes como pistas o propósitos o claves. El primero, entonces, es establecer un objetivo, ¿cierto? Aquí nosotros intentamos entonces establecer un objetivo claro de nuestra encuesta. O sea, cuando nosotros formulamos una pregunta, perdón, cuando nosotros queremos formular una encuesta, debemos de saber nosotros para qué. ¿Sí? Ese objetivo es para qué. ¿Sí? ¿Para qué vamos a formular nuestra encuesta? O sea, ¿qué queremos lograr nosotros con esa encuesta? Entonces, lo primero que tenemos entonces que abordar nosotros. O sea, siempre, siempre que vayamos a formular una encuesta, entonces tener un objetivo claro. Ese objetivo, por ejemplo, se puede hasta expresar en la misma encuesta, ¿sí? Para que entonces las personas que van a responder la encuesta sepan entonces qué es lo que nosotros queremos lograr con esa información. ¿Sí? Segundo, entonces va asociado entonces con el objetivo, es el propósito de la encuesta. ¿Sí?
Entonces aquí tenemos que de ser claros y debemos de tener entonces un lenguaje claro, un lenguaje explícito. Y ese propósito nos debe permitir entonces crear las circunstancias para que el encuestado comunique de forma plena y libremente. O sea, en el propósito de la encuesta, por ejemplo, yo no puedo decir que mi propósito entonces es conocer su situación, bueno, a profundidad, por ejemplo, algo aquí que estoy inventando, su situación, por ejemplo, económica, saber entonces cuántos son sus ingresos reales y en qué invierte, por ejemplo, esos ingresos y cuánto le queda entonces o sea, para ahorros, ¿sí? Por ejemplo. Entonces, porque la persona, bueno, entonces, eso porque está queriendo conocer entonces como lo que yo me gano y cómo administro pues como todo mi dinero, ¿cierto? Entonces, de esa parte pues hay que tener como cuidado allí. Entonces, cuando nosotros queremos analizar esa encuesta, cuando queremos formular una encuesta, aparte pues como de estos tres, de esos dos ítems, que es el objetivo y el propósito, que van anidados uno del otro, entonces tenemos que tener en cuenta lo que mencioné ahorita. Utiliza entonces un lenguaje, ¿sí? Un lenguaje claro, un lenguaje que sea respetuoso, que sea acorde, por ejemplo, a nuestra formación en la que estamos, un lenguaje que sea claro también como a la persona que nosotros vamos a encuestar. Entonces, por ejemplo, a una persona que, si queremos hacer una encuesta, por ejemplo, sobre estados financieros, ¿cierto? Sobre contabilidad para pequeñas empresas, para pequeños negocios, entonces vamos a encuestar a las tiendas de barrio. Entonces yo le pregunto entonces a la señora de la tienda de barrio, por ejemplo, a doña María, primera pregunta, bueno, la primera pregunta en la encuesta, bueno, doña María, ¿usted lleva contabilidad en su empresa, en su negocio? Ah, sí, sí, yo llevo contabilidad, listo, bien, sí. Doña María, ¿usted conoce entonces cuántas son sus utilidades mensuales? Sí, ¿no? Ah, sí, sí las conozco. Antes, doña María, ¿usted elabora un PIG? Y entonces doña María quedaría, ¿qué es un PIG? ¿Cierto? Entonces, ese lenguaje, que es un lenguaje técnico, pues hablar pues, de un PIG, o doña María, usted entonces tiene un libro contable y entonces maneja cuentas T. Pues no sabemos si doña María entonces manejará de pronto un libro contable detallado como lo maneja la parte contable, ¿cierto? O si sabe el concepto de cuentas T, ¿sí? Entonces cuando queremos nosotros formular las preguntas, entonces queremos, uno, pensar nosotros también en lo que queremos consultar, lo que queremos conocer, pero también entonces saber de qué manera lo queremos nosotros eh, preguntar, ¿sí? Entonces, si queremos hacer una pregunta, por ejemplo, sobre P&G, entonces doña María, usted conoce entonces los estados financieros, cómo se elaboran los estados financieros. Usted sabe entonces cuántas son sus pérdidas y ganancias o utilidad y ganancia entonces del ejercicio del año anterior, ¿sí? O usted sabe si tuvo ganancias o pérdidas en el año inmediatamente anterior. O usted entonces lleva un libro o una información sobre lo que son los ingresos y las salidas o los gastos de su negocio. Miren que eso nos habla pues como de las cuentas T, nos lleva a pensar como lo mismo, pero eh, ya las preguntas son un poco más fáciles de comprender para esa persona, ¿cierto? Que no tiene entonces como un dominio de un lenguaje técnico. Entonces por eso la encuesta, hablando del lenguaje, entonces tiene que ser clara, ¿cierto? Y acorde a la población, a ese grupo al cual nosotros queremos entonces preguntarle. Bien, otra consideración que debemos tener en cuenta cuando nosotros formulamos una encuesta, un momento aquí amplio, es que utilizar entonces términos, aquí sí, sí, utilizar términos que contengan los puntos que los entrevistados deban aportar. ¿Qué quiere decir eso entonces? O sea, que cuando nosotros hacemos una encuesta, tratar entonces de conocer la perspectiva, o conocer como esa imaginación o esa concepción de lo que tiene la persona que está recibiendo la encuesta respecto a la pregunta. Aquí
cabe de pronto anotar que cuando nosotros queremos formular una encuesta, lo ideal es que las preguntas sean cerradas, ¿cierto? Pero no quiere decir entonces que cuando nosotros formulamos una pregunta cerrada, podamos darle la posibilidad al encuestado de que responda, o sea, al final, que coloque pues como una anotación sobre su opinión. Eso nos lleva entonces como a pensar o a conocer cuál es esa percepción de respuesta que nos está dando entonces como la persona, ¿cierto? O sea, si la persona nos contesta, por ejemplo, de que está contenta, por ejemplo, por el trabajo desarrollado, por ejemplo, en este periodo académico, entonces contesta sí, no, pero entonces puede describir de pronto desde cierto qué punto de vista puede estar entonces a gusto o no, ¿sí? Entonces tenemos entonces los siguientes ítems. Entonces, los términos entonces que contenga el entrevistado, ¿sí? La idea es que entonces se redacten puntos, puntos de información, puntos entonces que nos den información sobre la que responde entonces la encuesta o el encuestado. La información debe estar entonces de forma actual, de forma clara. Evitar entonces preguntas que hagan que sean enfrentamientos, ¿sí? Enfrentamientos sobre percepciones, por ejemplo, políticas o percepciones, eh, enfrentamientos, por ejemplo, sobre situaciones religiosas, ¿sí? O sea, que hagan confrontación en la respuesta, porque allí entonces estaríamos nosotros generando tensiones, ¿sí? Estaríamos entonces generando tensiones en la respuesta. Entonces, por ejemplo, una pregunta, ¿quiénes son mejores? Algo aquí que inventándome, que eso no quiere decir pues que eso suceda. ¿Quiénes son mejores, los cristianos o los católicos? Entonces, usted, no, o sea, no sé, usted podría, siendo católico, usted diría pues que usted que es católico es mejor que un cristiano, o usted cristiano dice usted que es mejor que un católico, ¿cierto? Pero usted estaría sintiendo allí prejuicios sobre las personas, ¿cierto? Entonces hay que tener mucho cuidado entonces cuando formulamos preguntas entonces, de ese tipo, ¿sí? Lo ideal es que cuando formulemos entonces una pregunta, eh, demos entonces alternativas de respuestas. Entonces ahí podríamos pensarnos entonces que hay preguntas de tipo abiertas o preguntas cerradas, ¿cierto? Que ahorita antes vamos a mirarlas qué son, ¿sí? Preguntas abiertas o preguntas cerradas. Entonces, lo ideal es que cuando nosotros formulemos entonces una encuesta, entonces utilicemos entonces preguntas cerradas. O sea, preguntas en las que nosotros demos la alternativa de respuesta a los encuestados para que nos sea a nosotros más fácil analizar también las preguntas. Porque si nosotros formulamos preguntas abiertas, entonces si encuestamos a 100 personas, posiblemente vamos a encontrar 100 respuestas diferentes para una misma pregunta. Entonces, hacer el análisis de esa pregunta va a ser bastante difícil y engorroso, ¿cierto? Entonces no lo podríamos nosotros analizar así de forma rápida, utilizando pues alguna herramienta, por ejemplo, como el caso del Excel. Tendríamos entonces utilizar otras herramientas y hacer lo que uno hace en estadística, en investigación cualitativa, perdón, es generar entonces categorías. O sea, genera entonces algunas asociaciones entre esas preguntas para poder entonces hacer agrupaciones. Bien, en ninguna pregunta nosotros podemos insinuar la respuesta, ¿sí? O sea, entonces, por ejemplo, preguntar, ¿es cierto que a usted le gusta el rojo? Pues en esta pregunta estamos insinuando la respuesta, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es su color preferido? Listo. Pero si a mí me gusta el rojo, por ejemplo, entonces yo no puedo preguntar a las personas, ¿es cierto que a usted le gusta, sí, tal cosa? Entonces no podemos entonces hacer eso. Bien, una pregunta, esto es importante porque cuando formulamos preguntas tenemos a veces, cometemos este error, una pregunta debe limitarse entonces a una sola idea o a un solo concepto.
¿Qué quiere decir entonces eso? Es que las preguntas, una pregunta, cuando hablamos de que la pregunta sea clara, lo ideal entonces es que la pregunta, eh, por ejemplo, voy a hacer aquí a partir de un ejemplo. ¿Cuál es el color de tus ojos y tu color favorito? ¿Cierto? Entonces yo pregunto allí eso, ¿cuál es el color de tus ojos y tu color favorito? Estoy aquí formulando dos preguntas dentro de una sola pregunta. Entonces no carguemos entonces preguntas con informaciones dobles, ¿cierto? Entonces, si necesitamos hacer dos preguntas para conocer toda la información, es mejor que entonces formular aquí entonces dos preguntas dentro de una sola pregunta, o sea, o hacer dos interrogantes dentro de una sola pregunta. Entonces, como para que lo tengamos allí como presente. Las preguntas deben conservar entonces un orden lógico o un orden consecutivo. Yo no puedo entonces empezar a preguntarle entonces a las personas, supongamos que quiero entonces conocer sobre la, el uso de métodos de planificación familiar, ¿cierto? Entonces, bueno, escojo la población, mujeres, por ejemplo, entre los 18 y los 30 años de edad. Listo, esa es mi población que voy a encuestar. Y entonces yo le pregunto primero la edad, listo, le pregunto la edad, luego le pregunto entonces, ¿usted planifica? Bueno, sí y no. ¿Usted tiene ya hijos? Sí y no. Y luego le pregunto entonces, ¿usted tiene una vida sexual activa? ¿Cierto? Entonces, esa de la vida sexual activa, ¿cierto? La estoy preguntando luego de que he preguntado de que si planifica o no. ¿Sí? Entonces, lo ideal es que si esa es la primera pregunta, o sea, si esa pregunta, el hecho de que planifique o no depende de que si tiene una vida sexual activa, ¿cierto? Entonces, yo primero tendría que preguntar eso. ¿Usted tiene una vida sexual activa? Sí, no. Listo. Si contesta sí, responde a la siguiente pregunta. ¿Planifica? O si contesta no, pues usted no le va a preguntar. ¿Para qué le va a preguntar a una persona de que no tiene una vida sexual activa, de que planifica? ¿Cierto? Sería ilógico, ¿sí? Entonces, las preguntas deben tener pues como ese orden consecutivo, ese orden lógico. Uno puede entonces en una encuesta colocar preguntas de ese tipo, en el que de pronto eh, la siguiente o las siguientes preguntas dependan entonces como de una pregunta ya dada, ¿cierto? Muy bien. Otro ítem a tener en cuenta entonces es el encabezamiento de las preguntas, ¿sí? Ese encabezamiento entonces es que si las preguntas necesitamos entonces nosotros hacer como una explicación antes de formular la pregunta. Entonces ese encabezamiento debe contemplar también la información que hemos dicho anteriormente, o sea, ser claro, ser preciso, no generar ambigüedades, ¿cierto? Tener entonces un lenguaje que sea conocido por las personas y que no permita entonces ese efecto embudo. ¿Qué quiere decir ese efecto embudo? Que ir entonces uno como encasillando a las personas para eh, ir como limitando o irle pues como generando pues como cuál sería la posible respuesta pues para esa pregunta que nosotros le queremos entonces formular. ¿Sí? Eh, por último, muy importante esto es el tiempo, ¿cierto? El tiempo para responder. Si nosotros queremos que las personas nos colaboren entonces llenando entonces nuestra encuesta, entonces nosotros tenemos que conocer el tiempo que se demoraría una persona normalmente para responder la encuesta. Entonces, por ejemplo, si una encuesta demora 30 minutos, por ejemplo, ya es bastante extensa. ¿Sí? Hay encuestas, por ejemplo, que usted se demora 1 hora, 2 horas en contestarla. Entonces ya usted al final empieza a contestar de cualquier manera las preguntas, ¿cierto? Entonces lo ideal es que las encuestas sean muy claras, sean muy concisas, preguntas muy cortas, ¿cierto? Y que nos permita entonces conocer eh, esa información, pero que el tiempo que demore la persona, en la medida posible, no tarde más de 30 minutos, que tarde 5 o 10 minutos entonces en contestar la encuesta. Y
esa información, cuando nosotros presentamos la encuesta, esa información del tiempo, se la podemos dar a conocer entre la persona para que la persona entonces sepa que va a demorar poco, ¿cierto? Contestando pues como esa encuesta. Entonces, por lo tanto, cuando formulemos la encuesta es necesario que nosotros hagamos pues como el ejercicio de llenarla para conocer nosotros más o menos como ese tiempo que nos vamos entonces a demorar. Bien, ahora sí entonces hablemos entonces del tipo de preguntas. Entonces, cuando hablamos de tipos de preguntas, ya les mencionaba a ustedes ahorita que podemos tener otras preguntas de tipo abiertas o preguntas, bueno, hay diferentes tipos de preguntas. Hay preguntas entonces que pueden ser, según la forma de contestar, pueden ser entonces preguntas abiertas o cerradas. ¿Qué es una pregunta abierta? Por ejemplo, si yo le pregunto a Tatiana, después de clase, ¿qué te gusta hacer? Listo. Simplemente dejé esa pregunta, ¿cierto? Entonces Tatiana allí me puede contestar, por ejemplo, después de clase, ¿qué le gusta hacer? Le gusta comer, dormir, descansar, ver televisión, jugar fútbol, eh, no hacer nada, leer un libro, escuchar música. Entonces miren que hay una cantidad de cosas allí eh, que podemos nosotros entonces obtener como respuesta, ¿cierto? Entonces sería pues como una pregunta abierta. Una pregunta cerrada entonces puede tener entonces respuestas espontáneas o unas respuestas sugeridas o unas respuestas de valoración, ¿sí? ¿A qué se refiere entonces eso con respuestas espontáneas? Entonces, las respuestas espontáneas, el encuestador no debe leer la respuesta al encuestador. A pesar de que tenga entonces una respuesta cerrada, ¿qué quiere decir una respuesta cerrada? Es una respuesta entonces en la que el encuestado va a marcar una de las posibles opciones o alternativas que nosotros demos allí, ¿sí? Esa es una pregunta entonces con una pregunta cerrada. Entonces, espontánea le decía entonces que nosotros como encuestadores no leemos, ¿cierto? No leemos entonces las alternativas de respuesta, sino que el encuestador es el que la está, el encuestado es el que la lee, ¿sí? Una respuesta entonces sugerida, entonces el entrevistador lee las preguntas al encuestado y las de valoración, entonces uno le determina una escala de intensidad. Esa escala de intensidad puede ser creciente o puede ser entonces decreciente, ¿sí? Esa escala de valoración entonces puede ser creciente o decreciente. Entonces, por ejemplo, ¿qué tan satisfecho te sientes tú entonces al desarrollar este curso de estadística descriptiva de forma virtual o con encuentros sincrónicos? Entonces, me encuentro muy satisfecho, satisfecho, poco satisfecho, nada satisfecho o muy insatisfecho. Entonces, mire que hay una escala de intensidad, ¿cierto? En ese caso fue decreciente, ¿sí? Bueno, importante aquí entonces que cuando trabajamos preguntas cerradas, lo ideal es que evitemos preguntas o respuestas que sean dicotómicas, ¿sí? Lo ideal es que evitemos eso, o sea, que es una pregunta con respuestas dicotómicas, que simplemente entonces tiene un sí, un no, ¿sí? Preguntas de ese tipo no nos dan mucha información, porque no nos permite entonces conocer como esa percepción real de la persona respecto como a la pregunta que nosotros le queremos hacer. Entonces miren, por ejemplo, vuelvo a hacer la misma pregunta. ¿Estás satisfecho con desarrollar el curso de estadística descriptiva de forma sincrónica? Sí y no. ¿Cierto? Entonces, si me coloca sí, si me coloca no, pero puede ser entonces que usted se sienta realmente sí satisfecho o realmente no satisfecho o hay unos puntos intermedios. Entonces usted puede entonces colocar eso de califique de 1 a 5 la satisfacción. Entonces, como 1 poco satisfecho o muy satisfecho y 5 como 1 como muy insatisfecho y 5 como muy satisfecho. Entonces ya esa escala de valoración le va a, entonces, le va a permitir entonces conocer de forma más detallada ese grado de satisfacción pues, que tiene la persona respecto a la pregunta, en este caso pues como el desarrollo del curso, ¿cierto? Entonces como para que lo tengamos entonces allí en cuenta. Entonces evitar en la medida posible preguntas de tipo dicotómicas. Bien, hay otro tipo de pregunta, es que es según la función. Entonces, cuando hablamos de según la función, entonces preguntas que son de tipo de filtro
¿cierto? Lo que yo hice ahorita, por ejemplo, si queremos hablar antes sobre los métodos de planificación, entonces se pregunta primero, ¿tiene una vida sexual activa? Sí, no. Entonces si usted dice, bueno, listo, si contestó sí, responda la siguiente pregunta. Si contestó no, entonces sáltese a la pregunta 4, la pregunta 5. Entonces usted ahí está filtrando a las personas. Entonces ya, por ejemplo, tiene entonces, ha encuestado a 200 personas, pero de esas 200 personas, eh, 100, 50 por ejemplo, no tienen una vida sexual activa. Y ya sabe que esas 50 personas las va a tratar de una forma diferente respecto a las otras 150. Cuando hablamos entonces, según su función en términos de batería, las baterías entonces básicamente son encuestas que ya están como estandarizadas, ¿sí? Estandarizadas y que usted entonces puede comprobar como un estado inicial y un estado final. Y eso nos lleva entonces a pensar lo que son las encuestas de tipo de control. Entonces, por ejemplo, si a usted le hubiesen hecho una encuesta sobre qué tanto conocen ustedes de estadística descriptiva al iniciar el curso, y luego les hago la encuesta finalizado el curso. Entonces ya ustedes aquí me podrían entonces dar cuenta de que tanto ustedes avanzaron en el desarrollo del curso luego de ver las clases, ¿cierto? Entonces inicialmente ustedes pudieron haber conocido muy poco sobre estadística descriptiva, pero luego de desarrollar el curso entonces han avanzado en conocimiento, han obtenido han tenido otras experiencias, entonces ya pueden entonces responderme de forma diferente entonces en la encuesta. Entonces yo me podría dar cuenta allí si lo desarrollado en el curso ayudó a mejorar sus conocimientos pues, respecto a esta estadística descriptiva. Bueno, aquí las preguntas amortiguadoras, un momentico, vamos a buscarla por acá que no recuerdo aquí bien. Vale, siguiente. Bien, las preguntas amortiguadoras entonces es pensando entonces en preguntas que son de tipo, cuando hablamos de tipo escabrosos o pensamientos que son eh, eh, que son de pronto difíciles de contestar. Es que, por ejemplo, si estamos hablando sobre bueno, la parte de planificación, y entonces nosotros escogimos a personas menores de 14 años. Entonces, usted formularle esas preguntas, no es lo mismo hacerle preguntas a personas menores de 14 años sobre planificación familiar y sobre si lo utilizan o no, que personas que tengan 18, 20, 30 años, ¿cierto? Entonces allí tenemos entonces que utilizar entonces preguntas que sean un poco, hablando aquí como amortiguadoras, o sea, unas preguntas que nos ayuden entonces como a conocer información de esa población en particular, de esas personas de 14 años, pero que también nos ayuda a conocer entonces la información del resto del grupo poblacional, ¿cierto? Bien. Ahora, según su contenido, entonces hay preguntas que son de identificación, entonces cuando preguntamos entonces por el género, por el sexo, por la edad, por la profesión, por el estado civil, por ejemplo, ¿cierto? Preguntas de acción, entonces que si ejecutan, o sea, usted planifica sí o no, usted fuma sí o no, la intención, entonces sobre usted cómo va a actuar respecto a un evento en particular, entonces por ejemplo, respecto a las votaciones, si usted va a votar sí o no, ¿cierto? De opinión, entonces usted qué piensa sobre, que mira que aquí nos dan entonces básicamente como una, cómo iniciaremos pues como una pregunta, ¿sí? ¿Cree usted que, por ejemplo, Trump va a ganar entre las elecciones? Hay pregunta entonces sobre información, entonces aquí es como conociendo o tratando como de conocer el grado de conocimiento de que tiene el encuestado respecto al tema que nosotros queremos consultar, y preguntas de tipo de motivación, ¿sí? Aquí entonces de motivación es básicamente es conocer el por qué en una pregunta anterior usted contestó de cierta manera, ¿cierto? O sea, por ejemplo, si usted contestó, por ejemplo, de que sí va a votar, ahora, ¿cuáles son esos motivos que le llevan a usted entonces a votar? Ah, porque es un derecho constitucional o porque usted entonces va a recibir una prebenda, ¿cierto? En términos, por ejemplo, de que le van a dar algo por votar o algo así.
Bien, entonces vamos aquí a resumir. Entonces, en términos para formular las preguntas, tenemos las siguientes reglas. Entonces, no deben ser largas, ¿sí? Una encuesta, por ejemplo, no debe ser larga, o sea, una encuesta con 100 preguntas. Entonces, eso va a disminuir las respuestas, el porcentaje de respuestas. La encuesta tiene que ser entonces sencillas y las preguntas deben ser también sencillas, que sean entonces comprensibles para todos, ¿cierto? En la medida de lo posible, entonces no utilizar términos técnicos, no debe incluirse términos o conceptos entonces morales, o sea, juicios de valor, ¿cierto? Nunca se debe sugerir la respuesta. Todas las preguntas de una encuesta deben referirse entonces a una sola idea. Entonces, por ejemplo, si volviendo al tema de planificación, entonces, y por ejemplo yo pregunto, ¿usted fuma? Entonces, ¿qué tendría que ver lo del fumar o no fumar? Y simplemente formulo esa pregunta, ¿usted fuma? Si estoy preguntando sobre lo que es la métodos de planificación, la aplicación de métodos de planificación en las personas. Entonces, esa pregunta no tendría pues como cabida en eso, ¿cierto? Ahora, si lo que usted está mirando entonces es que los efectos de el fumar o el no fumar, o sea, es que si las personas que fuman, los métodos de planificación que utilizan entonces son más efectivos o menos efectivos, entonces se trata antes de comparar dos variables allí. ¿Sí? Entonces, por eso tiene relación la siguiente, y es que todas las preguntas deben tener entonces ir relacionadas o hiladas respecto a un mismo tema, ¿sí? Entonces, por lo tanto, debe formarse respecto pues como a baterías. ¿Qué quiere decir entonces esto? Bueno, este bloque de preguntas, hablando entonces sobre métodos de planificación. El siguiente bloque de preguntas vamos a hablar entonces sobre el consumo entonces de sustancias psicotrópicas o de consumo de nicotina. ¿Sí? Y ojo aquí, no juntar preguntas cuya contestación o cuya respuesta influya en la respuesta de otra, ¿cierto? O sea, que si yo contesto una pregunta, entonces esa pregunta lo que yo contesté aquí va a influir o va a tener la respuesta para la siguiente pregunta. Entonces debemos de evitar entonces eso. ¿Sí? Bien. Entonces, fases para nosotros elaborar esa encuesta. Entonces, vamos a mirar. Entonces, lo primero, como les dije a ustedes, es formular entonces un objetivo y unas hipótesis. Establecer entonces algunas variables que vamos entonces nosotros a medir. Cuando hablamos de variables, recordemos entonces que tenemos variables de tipo cualitativas y de tipo cuantitativas. Debemos entonces operacionalizar, o sea, operar esas variables, ¿sí? Entonces, establecer las preguntas y las respuestas. Vamos entonces luego a recoger la información y tabularla, y luego entonces hacemos esa valoración y análisis de resultados. Esto es entonces lo que nosotros queremos hacer, o lo que yo les pretendo entonces plantear para que hagamos entonces el trabajo final. Entonces, en el trabajo final, ¿qué vamos a hacer? Como les dije, van ustedes entonces a establecer primero un tema, ¿cierto? Teniendo entonces el tema para diseñar una encuesta, van a diseñar entonces el objetivo, ¿sí? Luego estableciendo entonces el objetivo, van a establecer las variables, o sea, qué queremos entonces medir nosotros en esa encuesta, y a partir de todas esas variables formulamos entonces las preguntas. ¿Para qué? Para que diseñemos entonces nuestro formulario, ¿cierto? Nuestras preguntas, diseñamos nuestro formulario, lo aplicamos y hacemos entonces ya luego sí esta parte que nos hace, que es el tratamiento de los datos, la recogida, tabulación, valoración y análisis. ¿Sí? Para ello entonces vamos a utilizar una herramienta aquí de Google. Creo que la mayoría de nosotros utilizamos entonces Google Drive para, pues tenemos el correo electrónico en Google. Entonces con Google Drive nos va a permitir entonces a nosotros formular una encuesta. Vamos a utilizar la herramienta formulario, y esa herramienta formulario nos va a permitir entonces a nosotros diseñar nuestras encuestas. ¿Sí? Entonces no sé si de pronto alguno de ustedes ha utilizado formularios de Google, ¿sí? ¿Alguna vez? Pregunto.
Yo no, profe. No. Listo. Los formularios de Google es una forma entonces de uno elaborar, pues de elaborar no, plasmar una encuesta y lanzarla entonces a un público en particular para que luego nosotros podamos entonces recoger la información. Les voy a mostrar aquí un momento más o menos cómo funcionan los formularios de Google. Voy a entrar a mi cuenta de Drive. Aquí por ejemplo yo tengo varias encuestas, les voy a mostrar alguna que haya aplicado. Aquí por ejemplo, miren, este se llama aquí una encuesta sobre prescripción para el séptimo matemático. Tengo el formulario aquí, un momentico. Mira, esta por ejemplo, yo diseñé una encuesta, ¿cierto? Y estos son los resultados, o sea, yo les compartí la encuesta a las personas pues que les iba a encuestar o que iba a hacer pues como las preguntas. Vamos a buscar aquí un momentico que me busque. Se llama prescripción, el formulario como tal. Porque estas son las respuestas pues que tengo. Un momento aquí. O sea, Google Drive o fórmulas de Google me permite entonces a mí diseñar las preguntas. No lo veo aquí. Diseñar las preguntas y a partir de eso entonces yo puedo entonces obtener aquí, creo que este sí me va, este, encuesta de uso de las TIC. Mire, entonces aquí tengo yo lo siguiente. Entonces encuesta sobre el uso de las TIC. Entonces instrucciones para responder las encuestas. Entonces miren, yo doy aquí algunas instrucciones, ¿cierto? Y entonces aquí tengo las preguntas. La primera pregunta entonces, por ejemplo, tengo aquí, ¿qué elementos de herramientas tecnológicas informáticas como las TIC maneja usted como estudiante para adquirir conocimiento? Entonces, o sea, para tratar pues como en las clases, de celulares, tablets, computadores o ninguna de las anteriores, ¿cierto? Luego dice, su desempeño en el uso de las TIC, ¿cómo es? Usted maneja las TIC de forma excelente, buena, regular, de forma eficiente. Luego dice, ¿considera usted que el uso de constante de las herramientas TIC le ayudan a estar actualizado, a aprender, ¿cierto? Miren, esto que aquí tengo yo como todas las preguntas, ¿cierto? Ahora, ¿dónde obtengo yo como la información o dónde veo yo entonces los resultados? Es que cuando yo lanzo esto, o sea, yo le puedo mandar esa información a mis contactos porque aquí tengo la opción de enviar. Entonces me genera lo que voy a mandar antes por correo electrónico. Entonces yo coloco aquí todos los correos a quienes yo se lo quiero mandar. Pero no tengo correo electrónico a las personas. Entonces yo puedo entonces obtener aquí un vínculo, un link, así de forma extensa, o lo puedo acortar. Entonces yo lo copio y abro entonces mi grupo de WhatsApp o mi cuenta en Facebook y coloco entonces allí la información y les mando el vínculo, ¿cierto? Ese link. Y las personas entonces con ese link, lo voy a copiar aquí, supongamos que cuando le llega el link lo abren, entonces mire que les va a aparecer entonces la encuesta, ¿cierto? Ya pues como en ejecución, como si fuera el formulario. Te aparece pregunta por pregunta y entonces van contestando. Supongamos que voy a contestar aquí eso al azar. Listo. Y cuando la persona termina de contestar, le dice aquí, bueno, se han registrado sus respuestas. Muchas gracias. Ahora, ¿eso es donde se fue? ¿Sí? ¿Eso es donde se fue? Yo como encuestador recibo esa información. ¿Dónde? Entonces, yo tengo aquí preguntas y me muestra aquí entonces las respuestas. ¿Cierto? Puedo darle entonces aquí la manera de resumen, o que me muestre pregunta por pregunta, o que me la muestre de forma individual. ¿Sí? Esa entonces en las primeras respuestas que me contestó alguien, ¿cierto? Me marcó estas respuestas. Y la que yo acabé de hacer es la segunda respuesta que tengo acá. ¿Cómo me doy cuenta yo cuál es la segunda? Yo puedo generar entonces un documento de Excel aquí. ¿Sí? Voy a generar una hoja de cálculo donde se me vea antes la respuesta. Entonces, aquí me va a decir entonces cuándo la contestaron, por ejemplo.
La primera vez se contestó entonces el 28 de septiembre del 2016, ¿cierto? Y la segunda vez que se contestó esa encuesta fue el 5 de noviembre del 2020, mire, a las 11:23 am, ¿cierto? Entonces, estas fueron las respuestas que yo acabé de colocar en mi formulario. Entonces, lo que yo les mostré a ustedes acá ahorita, un momento, de lo del séptimo matemático, por ejemplo, aquí. Bueno, esto, por ejemplo, miren, es una hoja de respuesta para unos estudiantes. Yo les pregunté a ellos, por ejemplo, mis estudiantes del colegio, el nombre, el grado y el correo electrónico, ¿cierto? Entonces aquí yo tengo todas las respuestas de ellos. Entonces ya con esta hoja del Excel, esto sería entonces mi base de datos para yo empezar entonces, aquí está, lo del séptimo matemático, por ejemplo. Yo le preguntaba entonces el nombre, el número de identidad, el grado, el número de contacto celular, correo electrónico, nombre del padre de familia, ¿cierto? Y la forma entonces que presentaría pues como un examen allí para en ese momento, ¿sí? Entonces, esta información que ya tengo en Excel es la que se me convertiría a mí en mi base de datos, que es como lo que hemos estado trabajando nosotros, para yo empezar a hacer la tabulación de los datos. Empezar entonces a construir ya mi tabla de datos, mis gráficas y hacer el análisis respectivo, ¿sí? Entonces, para ir haciendo esto paso a paso, nos queda como tarea lo siguiente, ¿sí? Para la próxima clase, cada uno de ustedes va, ¿cierto?, a definir un tema del cual ustedes quieran trabajar, una encuesta, ¿cierto? Se van a definir el tema, ojo, van a definir el objetivo y van a empezar entonces a formular algunas preguntas, ¿sí? Ojo, repito, vamos a formular el tema, el objetivo y vamos a formular algunas preguntas para esa encuesta. De tal manera entonces que vayamos haciendo el ejercicio práctico de construir una encuesta, ¿sí? ¿Hasta allí vamos bien? ¿Tenemos alguna duda, alguna pregunta? No, profe, por el momento no. Ok, entonces el próximo miércoles, entonces yo les mostraré a ustedes cómo podemos diseñar nosotros el formulario en Google Drive para que empecemos entonces a hacer el ejercicio pues práctico, ¿sí? Bueno, señoritos, entonces no siendo más, nos podemos entonces dar por terminada la clase y nos conectaríamos entonces el próximo miércoles teniendo en cuenta pues como las observaciones de hoy, ¿cierto? Recuerden, vamos a formular entonces, definir un tema, al tema le vamos a formar entonces un objetivo y vamos a hacer nuestras primeras preguntas, ¿cierto? ¿Cuántas preguntas vamos a hacer? Mínimo 10, para que las analicemos entre todos, ¿sí? Si las tienen escritas en Word, mejor, para que las analicemos y podamos entonces ir construyendo nuestro formulario, pues teniendo pues como ya las preguntas allí. Bien, si no tenemos más preguntas, más dudas. Bueno, profe, Ok, con gracias. mucho gusto, que esté muy bien. Buen resto de día. Igualmente.